Es de- Este es el de los investigadores y esta es la residencia. Y este es el de la escuela de enfermería. Muy buenos días, aquí en Observatorio, allá en Santa Fe y los que estén conectados en red. Vamos a dar inicio a la sesión de este martes con una presentación muy especial y muy importante para todos nosotros sobre la anticoagulación, cuáles son las recomendaciones de este año, como una piedra angular del manejo de la fibrilación auricular. Tenemos con nosotros un miembro del cuerpo médico del Centro Médico ABC, el doctor Carlos Sierra Fernández. Él es cardiólogo, electrofisiólogo y es ahora el director de enseñanza en el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wolper, por la presentación y muchas gracias a todos los que están en esta sesión, ya sea aquí presencial en Observatorio en Santa Fe o los que nos acompañen en línea, como muchos de nosotros lo hacemos martes con martes. Cuando me preguntaban qué tema podría ser útil para una sesión de martes del ABC, pensaba en algo que, por supuesto, sea un área de mi competencia, pero que pudiera tener cabida a todos los demás especialistas, porque finalmente justo lo que buscamos en estas sesiones es poder integrarnos todos como grupo médico y poder hablar el mismo idioma. Y de las cosas que más frecuentes en estos 10 años que yo llevo siendo miembro de la Sociedad Médica del ABC, más he tenido la oportunidad de trabajar de forma multidisciplinaria, es en el manejo antitrombótico de pacientes con fibrilación auricular, porque dada la alta prevalencia de esta condición, es muy frecuente que cualquier especialista tenga algún paciente con fibrilación auricular en algún momento de su ejercicio profesional y que lo que más se complique es el manejo antitrombótico, ya sea perioperatorio, por ejemplo, ya sea la sobreanticoagulación, los sangrados, las complicaciones o al revés, el diagnóstico y el inicio del tratamiento antitrombótico. Entonces, por eso creo que este es un tema muy ecuménico, por decirlo de algún modo, que nos atañe a todos y que creo que puede ser útil para todos. Y particularmente a raíz de que hace poco menos de 3 semanas se publican las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología 2024, en donde se hacen algunos cambios importantes, no solo en el manejo antitrombótico, sino en la concepción de la fibrilación auricular como tal, que creo que es importante dar a conocer a la comunidad médica. Estos son algunos de mis conflictos de interés. Trabajo mucho en educación médica, es gran parte de lo que me dedico y tengo la fortuna de hacerlo para muchas instituciones. Como decía, la fibrilación auricular nos toca a todos porque es la arritmia sostenida más frecuente que hay. Se estima que 46 millones de personas hoy en el mundo padecen fibrilación auricular y ya tienen un diagnóstico establecido de esta condición. 46 millones de personas, es decir, casi un tercio, el equivalente a un tercio de la población total de México, es el número de personas en el mundo que viven hoy con fibrilación auricular, que lo saben. Y probablemente un número mucho más grande de paroxismos de FA que pasan desapercibidos, que desafortunadamente no cachamos a tiempo hasta que vemos las complicaciones o inferimos las complicaciones. Esto quiere decir que estadísticamente o en probabilidad, 1 de cada 3 adultos después de cumplir los 55 años padecerá fibrilación auricular en algún momento de la vida. 1 de cada 3 de nosotros podrá padecer fibrilación auricular en algún momento de la vida. Y por eso es muy importante que tengamos claro qué es lo que vamos a hacer si llegamos a tener un diagnóstico de estos, porque el riesgo de la fibrilación auricular no es tanto el problema del ritmo. Por supuesto que el problema del ritmo es algo importante y a nosotros los cardiólogos y más a los electrofisiólogos nos toca mucho hablar del ritmo. Pero lo más peligroso de la fibrilación auricular no es el ritmo, es el riesgo tromboembólico. 5 veces más riesgo de un evento cerebrovascular. Y como ustedes saben muy bien, particularmente los colegas neurólogos y los colegas intensivistas, los EVCs secundarios a fibrilación auricular suelen ser más mórbidos, más extensos, mayor grado de deterioro, mayor necesidad de atención a la salud para ese paciente después en su vida, mayor requerimiento de sondas de gastrostomía, por ejemplo, de cuidados y de pérdida de la autonomía. Es 3 veces más el riesgo de falla cardíaca y 2 veces más el riesgo de mortalidad. O sea, así para decirlo fácil, un paciente que tiene hoy diagnóstico de fibrilación auricular, si no le damos tratamiento, tiene 5 veces más probabilidad de hacer un EVC catastrófico en su vida, 3 veces más de caer en falla cardíaca y 2 veces más de riesgo de mortalidad, pero esto es prevenible. Y la fibrilación auricular es un síndrome.
Es decir, es un síndrome clínico como se conceptualizan los síndromes clásicamente, un conjunto de manifestaciones, signos y síntomas que obedecen a un mismo mecanismo fisiopatológico, que es la dispersión absoluta de los periodos refractarios en la aurícula, pero que puede obedecer a múltiples etiologías. El resultado final de múltiples etiologías. Cuando un paciente cae en fibrilación auricular, en realidad estamos viendo una aurícula que está severamente dañada en su arquitectura y en su función. ¿Y por qué se dañó tanto esa aurícula? Pues por condiciones que son comórbidas en muchos sujetos y más en nuestros países. La fibrilación auricular, resultado mucho de un entorno genético, por supuesto, pero también del paso de los años, del género, los hombres tenemos más riesgo que las mujeres, y de la etnicidad. Factores claves en su génesis. Pero de todas estas, algunas se comparten con la epidemia de aterosclerosis. Por ejemplo, los factores de riesgo clásicos como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo y obesidad. Todos estos factores cardiometabólicos ampliamente conocidos, pero algunos otros que son muy importantes en fibrilación auricular, como apnea obstructiva del sueño, altamente prevalente en nuestra población, como consumo incrementado de alcohol, como antecedentes de enfermedad arterial coronaria y como cardiopatías estructurales, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad valvular, las miocardiopatías, las secuelas de miocarditis, que ahora crecieron tanto en la época post-COVID. Anteriormente se llamaban a las etiologías, se clasificaban a las etiologías de fibrilación auricular en valvular y no valvular, y por ahí todavía lo sigo viendo mucho en las notas, ¿no? Ingresa paciente con fibrilación auricular valvular. Este término en realidad surgió de la necesidad de establecer criterios de inclusión para los pacientes que entraban a los estudios grandes de anticoagulantes nuevos. Allá por el año 2005, que empieza la investigación en anticoagulantes nuevos, se incluían pacientes exclusivamente que no tenían afección valvular para poder probar en ellos primero los anticoagulantes. Y entonces se les llamó pacientes con fibrilación auricular no valvular. Y ahí incluimos a todos los pacientes, por ejemplo, con miocardiopatía dilatada, con insuficiencia cardíaca, con cardiomopatía hipertrófica, isquémicos, etc. O pacientes añosos nada más que desarrollaban fibrilación auricular por ese simple criterio. Y se excluían a los pacientes que tenían prótesis valvulares o tenían alguna alteración en la válvula mitral. Sin embargo, este término genera mucha confusión, porque probablemente un paciente con estenosis aórtica, que es claramente valvular, que no tiene una prótesis y que no tiene una afección en la válvula mitral, para estos estudios no lo consideraban valvular. Y entonces era como contraintuitivo pensar un paciente no valvular que sí tiene un problema en la válvula. Esto hoy está en desuso, está abandonado. Debemos dejar de utilizar este término porque solo se genera confusión. ¿Cuál es lo único rescatable de aquí? Es para los pacientes con fibrilación auricular, portadores de prótesis mecánicas o con cardiopatía reumática mitral, la anticoagulación con anticoagulantes directos no es la mejor opción. Ahí preferimos antagonistas de la vitamina K. Es la única cosita rescatable de esta vieja clasificación de valvular y no valvular. Hoy tenemos que enfocarnos en la fibrilación auricular con estas 4 letras S, que a mí me gustan como mnemotecnia y me sirven mucho para ordenar mis ideas cuando veo a un paciente con fibrilación auricular. La primera S es de stroke. ¿Qué nos preocupa? El riesgo de que haga un EBC. La segunda, síntomas. Lo más importante es ayudarle al control de síntomas. La discusión vieja de control de ritmo, control de frecuencia, creo que palidece un poco cuando nos vamos a lo que sea para controlar síntomas, para que tenga mejor calidad de vida. La tercera S es la severidad de la carga. Entre más tiempo pasa en FA, más dañino es para su organismo. Entonces, no tanto importa el no tenerlo nunca en FA o tenerlo en FA, sino tenerlo poco tiempo. Y aquí es en donde entran todos los tratamientos de ablación. Hoy en día el éxito de la ablación con catéter no es quitar para siempre la fibrilación auricular, sino es reducir la carga. Ese es el concepto que tenemos que tener en la mente. Y la última S de sustrato. Es decir, ¿quién es el paciente que está generando la fibrilación auricular? ¿Cómo está esa aurícula? Si es una aurícula en un paciente que tiene hipertensión, pues controlar la hipertensión, controlar la diabetes, controlar el sobrepeso, controlar la apnea obstructiva del sueño, la misma falla cardíaca, etcétera. Como les decía al inicio, hace un par de semanas se presentan las nuevas guías del manejo de la fibrilación auricular. Estas guías, que es un esfuerzo enorme que hace la Sociedad Europea de Cardiología con muchas otras sociedades en el mundo, tratan de enfocar al paciente desde el centro del diagnóstico y todo lo que hay alrededor, un enfoque centrado en el paciente 360 grados, como hoy se utiliza. Llama la atención algunas cosas nuevas de esta guía. Es la primera guía, por lo menos de cardiología, en donde uno de los autores es un paciente. Es un paciente que vive con fibrilación auricular, que fue parte del comité editorial de las guías y estuvo ahí en la discusión. Entonces, se toma en cuenta cuáles son las preferencias de un paciente promedio y es de las pocas guías en donde también de fibrilación auricular se toma en cuenta la opinión de los cirujanos.
cirujanos cardiovasculares que normalmente no participan en las guías de tratamiento médico, aquí sí lo hacen también para tener un enfoque de todo el equipo de corazón o el Heart Team, como se llama ahora. Cambia la mnemotecnia base para el manejo de la fibrilación auricular a esta que me parece extraordinaria, que es CARE, cuidado o atención de los pacientes, ¿no? Y es un acrónimo en realidad de 4 condiciones que tenemos que ver cuando vemos un paciente con fibrilación auricular. La C es de comorbilidades. El énfasis clave es tratar las comorbilidades. Decíamos, hoy entendemos la fibrilación auricular como un síndrome, producto de múltiples condiciones que insultan el corazón y particularmente las aurículas. Y esas condiciones son comorbilidades con las que vivimos frecuentemente en nuestra población. Comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, apnea obstructiva del sueño, dislipidemia, etc. Tratar esas comorbilidades, tratar a ese paciente para que reduzca su riesgo cardiovascular global es la pieza clave, la primera a la que tenemos que trabajar nosotros. Y ahí involucra a muchos especialistas. Probablemente el que detectó la fibrilación auricular fue el médico en urgencias, o fue el internista, o fue el geriatra. Pero lo que tiene que abordar es qué comorbilidades tiene ese paciente. Capaz que tiene apnea obstructiva del sueño y es el SAOS lo que le está precipitando paroxismos de FA. Y entonces ahí la referencia temprana para estudio con el otorrino, con el neumólogo especialista en apnea del sueño es crucial. O es la obesidad. La fibrilación auricular en el paciente obeso es 4 veces más prevalente que en el paciente que tiene peso normal. Y entonces el enfoque con un nutriólogo clínico que nos ayuda en control de peso, con un endocrinólogo, el uso de análogos GLP-1 que ahora probablemente revolucionarán el tratamiento de la fibrilación auricular, cobra un papel clave. O es tal vez un paciente que tiene fibrilación auricular porque tiene una valvulopatía que es tratable quirúrgicamente o es tratable por intervencionismo y podemos hacer mucho al respecto. Esa es la C. La A es avoid o evitar el stroke, la anticoagulación. Entonces, cuidar las comorbilidades y segundo, la anticoagulación. Es pieza clave del tratamiento, como decía al principio de la charla. La tercera letra, la R, es de reducir síntomas y reducir síntomas por control de ritmo o control de frecuencia, lo que sea necesario para que el paciente tenga menos síntomas. La evidencia reciente apunta que el control de ritmo es lo más relevante para mejorar síntomas y calidad y pronóstico de vida en estos pacientes. Es una discusión muy vieja que anteriormente los cardiólogos nos basábamos en estudios de los 90 para decir, es igual, control de ritmo y control de frecuencia es lo mismo mientras el paciente esté bien. Hoy en día cada vez sabemos que esto es menos cierto, que efectivamente lo que la lógica, la biología nos haría pensar que estar en ritmo sinusal siempre será mejor, pues sí, es mejor. A pesar de que evidencia científica en los 90 era prácticamente irrefutable y decía, el estudio AFIRM, control de ritmo es igual a control de frecuencia, hoy sabemos con el paso del tiempo que esto ya no es tan cierto, que el control de ritmo con medios que tenemos hoy, como la ablación con catéter de alta tecnología, puede ser mucho más eficaz que mantener a un paciente en control de frecuencia con cualquier estrategia. Y esto es una lección para todos los que utilizamos la medicina basada en evidencias. Es cierto, una pieza de evidencia tan fuerte como la FIRM nos hizo pensar que era igual control de ritmo y control de frecuencia, pero hay que reconocer siempre que la evidencia tiene que tener plausibilidad biológica. Y era poco plausible biológicamente que fuera igual estar en arritmia o estar en ritmo sinusal. Es mucho más lógico que estar en ritmo sinusal sea lo ideal para el organismo y así lo es. Y entonces aquí el enfoque es tratar de controlar el ritmo, si no se puede controlar la frecuencia, pero sobre todo el enfoque o el objetivo no es una u otra, sino es la calidad de vida del paciente y los síntomas. Y por último, la E es la evaluación dinámica. Los pacientes van cambiando conforme pasa el tiempo y es necesario que una decisión terapéutica que se tome en un momento dado se revalore, se revise periódicamente para estar siempre en el mismo canal. Esto es la letra C, la de comorbilidades. ¿Qué es lo que ocurre en pacientes con fibrilación auricular? Que tienen una enorme cantidad de comorbilidades que los llevaron a caer en fibrilación auricular y que cada una de ellas requiere tratamiento específico. En verde están las condiciones en donde el control eficaz de esos factores ha demostrado reducir tanto la carga de fibrilación auricular como los eventos adversos. Por ejemplo, control de presión arterial, metas estrictas de control de presión arterial en estos pacientes, menos de 130 y menos de 85, control eficaz de la glucosa en pacientes con diabetes y además el uso de antidiabéticos que no solo por su potencial por su potencial euglicemiante tienen un efecto, sino también por la modificación de metabolismo, como los inhibidores SGLT2, tienen un papel clave en estos pacientes. Control de la falla cardíaca, reduciendo la congestión con diuréticos y manejo apegado a las recomendaciones de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, control de peso, reducir al menos el 10% del peso corporal en pacientes con sobrepeso y obesidad, y como indicación clase 2B, es decir, con
menos grado de consenso, pero con un papel, la cirugía bariátrica en el paciente con FA obeso. Y probablemente ahí entraría, aunque todavía la evidencia es escasa, pero entraría el uso de medicamentos como análogos GLP-1 para control de peso particularmente. Manejo de la apnea obstructiva del sueño, también con evidencia un poco laxa, pero con indicación. Mejorar la actividad física del paciente, hacer un programa de ejercicio en específico, rehabilitación cardíaca, que es algo que tenemos que trabajar mucho en este grupo de pacientes, la reducción del consumo del alcohol, esto es clave. Muchos pacientes que vemos en la consulta en realidad son personas que tienen pocas comorbilidades, pero si uno le rasca en la historia clínica, son grandes bebedores o bebedores sociales de gran cantidad, y que es esa la razón por la que hacen paroxismos de FA, y reducir a menos de 3 consumos de alcohol por semana podría ser suficiente para reducir el riesgo de fibrilación auricular y, por supuesto, manejar cualquier otra condición agregada que el paciente pudiera tener y que lo lleve a fibrilación auricular. En cuanto al riesgo de EBC o de riesgo trombótico, por supuesto que lo más importante será iniciar la anticoagulación oral, clase 1, recomendación clase 1. Y aquí cambian algunas cosas bien interesantes. Me parece que un año, un poquito más, di una plática muy semejante aquí en este mismo foro, y alguien me preguntaba, ¿por qué el CHA2-VASc incluye el género femenino si al final vamos a diferenciar a las mujeres y los hombres? Decimos, el punto de corte va a cambiar de hombres y mujeres. ¿De qué me sirve darle un punto más a las mujeres si de todas formas cuando voy a tomar decisiones voy a quitar ese punto extra a las mujeres? Pues tienen toda la razón, y parece como que nos escucharon las guías, y hoy el género femenino se quita del CHA2-VASc para cambiarse en CHA2-VA, nada más, sin el sexo, sin la parte final de la S, para poder utilizar ese riesgo independientemente del sexo biológico de los pacientes y poder entonces tener un menor umbral para iniciar la anticoagulación. Y por supuesto, el escoger el anticoagulante ideal. Los anticoagulantes directos es la primera indicación, sobre los antagonistas de la vitamina K, a excepción de pacientes con válvulas mecánicas o con estenosis valvular mitral, sobre todo de origen reumático, que en México seguimos viendo estenosis valvular mitral de origen reumático. Y si por alguna razón el paciente va a ir a antagonismo de la vitamina K, hay que tratar de tenerlo en un INR de 2 a 3 con más de 70% del tiempo en rango. Hay que monitorearlo para que del tiempo del año el paciente esté más del 70% en rango terapéutico. Otra cosa que cambia es la poca utilidad de los scores de riesgo de sangrado. La verdad es que el score de riesgo de sangrado no va a cambiar tu decisión de tratamiento nunca. Medirlo solo te puede ayudar a saber qué condiciones modificar para que tenga menos riesgo, pero no es una cuestión de decidir qué tratamiento en función del riesgo de sangrado, y tratar de evitar la combinación de antitrombóticos en la medida de lo posible. Si el paciente no necesita una combinación de antitrombóticos, dejarlo solo con un anticoagulante y evitar el uso conjunto de anticoagulantes con antiagregantes plaquetarios, salvo escenarios específicos que vamos a mencionar un poquito más adelante. 1 de cada 10 muertes en pacientes con fibrilación auricular se debe a un evento tromboembólico. Es de aquí donde nace lo crucial que es manejar bien la anticoagulación. O sea, si un paciente con fibrilación auricular va a tener un desenlace desafortunado, una de las probabilidades es que sea por un evento de tromboembolismo, y por lo tanto todo paciente con FA debe recibir anticoagulación como norma, salvo aquel de muy bajo riesgo. Pero la norma, la regla, es que todos reciban anticoagulación. La excepción a la regla es aquel paciente de muy bajo riesgo, con CHA2-VA de 0 o de 1 en algunos casos, pero fundamentalmente el de 0. El paciente muy joven, sin ninguna comorbilidad, que hace una FA paroxística, que no tiene ningún otro factor de riesgo, bueno, probablemente ese puede quedarse sin anticoagulación. Pero en general, cualquier otro paciente, con que ya sea hipertenso, con que le hayan pasado un poquito más algunos años, con que tenga falla cardíaca, algunas condiciones, rápidamente lo van a poner en CHA2-VA de 1 por lo menos, CHA2-VA de 1 por lo menos. Esa es la clasificación ahora actual, sin la S final, el CHA2-VA. Falla cardíaca con fracción de expulsión reducida o preservada, ¿eh? Ojo, esto es bien importante. Pacientes incluso con FEBI preservada, pero que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca y evidencia de aumento de presiones de llenado, ya se consideran en la C del CHA2-VA. Pacientes con hipertensión ya diagnosticada o que se diagnostica en el momento, edad más de 75 años, diabetes mellitus de cualquier tipo, antecedente a un evento vascular cerebral previo, incluyendo un ataque isquémico transitorio, incluyendo un evento tromboembólico sistémico de cualquier origen, sobre todo arterial, por supuesto, enfermedad vascular, ya sea enfermedad coronaria, pero también enfermedad aterosclerótica periférica, y edad 65 a 74 años, que da un solo punto, mientras que la edad mayor a 75 da 2 puntos, y el antecedente previo de un embolismo cerebrovascular da 2 puntos. Entonces, esta es la clasificación ahora, quitando ya, como ustedes se fijan, el género femenino. Y entonces, la anticoagulación recomendada en
todos los pacientes, salvo aquellos de riesgo bajo, es decir, 1 o 0 de CHA2. Ese es el cambio. El género femenino que ahí nos metía ruido desaparece en este momento de la anticoagulación. Y un punto bien importante es lo que está aquí en la tercera línea. La anticoagulación está recomendada en todos los pacientes con fibrilación auricular y miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis, independientemente del CHA2. Es decir, en pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis, no hay que calcularles el CHA2. Esos pacientes van a ir a anticoagulación. Lo mismo ocurre en los pacientes que tienen valvulopatía mitral reumática. Independientemente del CHA2, ellos van a ir a anticoagulación. Y van a ir a anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. Ellos independientemente de cualquier otro escenario. Esto es algo bien relevante porque muchas veces tenemos pacientes en estas condiciones que no tienen otras comorbilidades y por lo tanto les daría puntajes de riesgo bajo y que no están recibiendo anticoagulación de la que se benefician. Y vean el beneficio claro que tiene la anticoagulación. Esta es una gráfica histórica que parte desde el año 2008 hasta el año 2015, cuando se introdujeron los anticoagulantes directos. En amarillo vean los pacientes que reciben warfarina. El tamaño de la barra es el número total de pacientes que reciben anticoagulación a lo largo de los años. En amarillo son los que reciben warfarina. Evidentemente, pues hasta la segunda década de este siglo era el único anticoagulante disponible, por lo tanto todos estaban en amarillo. Cuando empiezan a aparecer los nuevos anticoagulantes orales, dabigatran es el primero, que está en verde, por eso ahí empezamos en 2011 y 2012 a tener algo de verde y empieza a crecer el número de verde. Después rivaroxaban y por último apixaban. Y vean ustedes entonces cómo termina la gráfica con un número de pacientes mucho mayor anticoagulados, la mayoría ya con anticoagulantes directos. Y en la parte de arriba vean la incidencia de eventos de tromboembolismo cerebral, que están aquí en rojo. La cantidad de eventos disminuye de manera radical conforme va pasando el tiempo. Es decir, entre más número de pacientes que tienen indicación de anticoagulación la reciben, menor tasa de eventos cerebrovasculares y hoy con el uso de anticoagulantes directos también menor tasa de eventos de sangrado intracraneal. Vean, el sangrado intracraneal se mantiene más o menos estable o incluso empieza a descender un poco conforme los pacientes reciben más anticoagulación, pero anticoagulación más segura. Y tenemos claro que estos anticoagulantes directos están ampliamente probados. Los estudios pivotales que los probaron con decenas de miles de pacientes demostraron que son superiores en términos de seguridad y por lo menos equivalentes en términos de eficacia a la warfarina o los antagonistas de la vitamina K. Para el punto primario, que es lo que más nos interesa, que es la reducción de los eventos, claramente demuestran ser superiores y también para el punto secundario, que es seguridad, demuestran claramente ser superiores. Sin embargo, aquí tenemos que resaltar que los anticoagulantes directos, a diferencia de la warfarina, suelen estar más relacionados con sangrado de tubo digestivo y por lo tanto estamos viendo una mayor incidencia de eventos de sangrado de tubo digestivo en pacientes con anticoagulación directa, particularmente con algunos más que con otros, pero es un tema relevante. Es un sangrado que no se considera clínicamente mayor porque difícilmente disminuye la hemoglobina a un nivel que requiera hemoderivados. La mayoría son sangrados controlables médicamente, pero en algunos casos pueden llegar a ser catastróficos y sí comprometer la vida de los pacientes. No hay ningún estudio cara a cara que nos ayude a decir qué anticoagulante uso. O sea, decimos entre antagonistas de la vitamina K y directos, claramente los directos, salvo casos seleccionados, pero entre los directos no hay ningún estudio que los compare. Entonces, toda la información la tenemos que hacer de ensayos o de estudios de mundo real, es decir, los pacientes que ya lo recibieron y lo siguen a lo largo del tiempo, tratan de seleccionar a los pacientes por criterios que fueran apropiados para su manejo, es decir, tratar de poner a todos los pacientes de las mismas características, pero que recibieron un anticoagulante versus el otro, para hacer comparaciones entre ellos. Esta forma de hacer evidencia a partir de ensayos de mundo real nos permite tratar de imaginar cómo hubiera ocurrido este desenlace si hubiéramos hecho un ensayo clínico controlado, en donde seleccionamos qué pacientes van a un fármaco o qué pacientes van a otro por medio de aleatorización, pero los pacientes son idénticos o los grupos son idénticos. En el mundo real no podemos tener grupos idénticos, pero entonces podemos más o menos clasificar a los pacientes por características y decir, a ver, voy a tomar a los pacientes que tienen el mismo índice de masa corporal, la misma función renal, las mismas comorbilidades, que están idénticos, y que solamente lo único que cambia es que a uno por alguna razón le dieron rivaroxaban y otro le dieron apixaban. Y entonces vamos a comparar esos pacientes idénticos. Y aquí comparando a pacientes idénticos entre apixaban versus antagonista de la vitamina K, dabigatran y rivaroxaban, vean lo que ocurre en términos de seguridad, es decir, la incidencia de eventos de sangrado contra antagonistas de la vitamina K. Apixaban tuvo menos eventos de sangrado versus antagonista de la vitamina K,
tuvo menos eventos trombóticos versus antagonistas de la vitamina K y tuvo menos eventos de mortalidad versus antagonistas de la vitamina K en un estudio de más de 500,000 pacientes. En términos de seguridad con dabigatran, más seguro que dabigatran, igual de efectivo e igual de efectivo para mortalidad. Y en términos de seguridad, efectividad y mortalidad, no hay diferencia estadísticamente significativa entre rivaroxaban y apixaban. El estudio de Aristófanes, que también trató de hacer lo mismo en una corte también cercana a los 500,000 pacientes, demostrar la seguridad de diferentes anticoagulantes directos. Vean ustedes cómo demostró que para el grupo de pacientes con apixaban versus warfarina tuvieron una menor tasa de eventos. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención esa línea que le puse ahí yo a la gráfica en rojo al final. A pesar de que los dos están recibiendo anticoagulantes y a pesar de que apixaban parece ser el que tiene mayor seguridad y eficacia, todavía hay un grupo de pacientes que tienen un riesgo residual de eventos trombóticos a pesar de estar en tratamiento anticoagulante. Y eso es un tema que nos ocupa, porque hay un grupo de pacientes que tienen eventos ya sea tromboembólicos sistémicos, tromboembólicos cerebrales o trombóticos coronarios, a pesar de recibir el tratamiento, pues es un tema de investigación que todavía tenemos que trabajar. Entonces, hoy, en resumen, las guías nos dicen que anticoagulantes directos es la primera elección, que antagonistas de la vitamina K para pacientes valvulares o con prótesis mecánicas y que es posible hacer el switch entre ambos medicamentos. ¿Cuándo escoger alguno u otro? Pues por las condiciones del paciente. ¿Y cuándo modificar uno u otro? También en relación a las condiciones del paciente y a los fármacos concomitantes que puede estar tomando. Y esta, si le tuvieran que tener una de las gráficas de las guías a la mano, siempre sería esta, porque nos habla de las interacciones farmacológicas de los diferentes esquemas. Por ejemplo, cuando estamos tomando antagonistas de la vitamina K, ya todos sabemos que son fármacos que tienen muchas interacciones alimenticias y medicamentosas, ¿no? De ahí la vieja recomendación que todos los que toman anticoagulantes, antagonistas de la vitamina K, no coman verdes, ¿no? Y mandamos a los pacientes a no comer nada verde, cosa muy también contraintuitiva desde el punto de vista de salud cardiovascular. Entonces, bueno, estás teniendo un problema de salud cardiovascular y entonces te voy a quitar todos los vegetales de tu dieta y te mando una dieta sin vegetales porque tienen verde y te van a modificar la anticoagulación. Es complejo, pero lo sabíamos. También sabíamos claramente que había fármacos que podían modificar los niveles y cada que el paciente con antagonista de la vitamina K recibía antibióticos, pues nos metían un lío, porque todos los antimicóticos, por ejemplo, los AINES, los antidepresivos, tenían que ser evitados. Y muchos aumentaban el efecto. Entonces, por ejemplo, amiodarona, que también la vamos a usar para control de ritmo, aumentaba el efecto de la warfarina y nos metía ahí en muchos problemas de sobreanticoagulación, o decíamos metronidazol, sulfas, allopurinol, etc. Algunos otros disminuía el efecto, como la carbamazepina, y algunos otros podían o incrementarlo o reducirlo dependiendo de cada uno de los pacientes. Entonces, hay una gran cantidad de interacciones. Y cuando salen los anticoagulantes directos, decimos, ya, maravilla, no tienen interacciones. Y nos olvidamos un poquito de esta buena práctica que era revisar las interacciones medicamentosas. Hoy, ¿qué nos dice la guía? Es no dejes de revisar tus interacciones medicamentosas. Ocurren menos frecuente, pero no dejan de ocurrir y hoy es muy fácil checarlo. El ABC tiene un sistema de farmacovigilancia extraordinario que te checa por ti las interacciones y te avisa cuando hay interacciones. Tan extraordinario que a veces hasta nos molesta un poco que te digan, oye, es que estás tomando AINES y tienes riesgo de sangrado y te recuerdo. Pues sí, pero está hecho para que no se nos olvide nada. Y a veces en esto se nos olvidaba. ¿Qué ocurre con los anticoagulantes directos? Aguas también con todos los medicamentos que se metabolizan a nivel hepático, particularmente en citocromo CYP3A4. Es decir, anticomiciales, muy frecuentemente. Medicamentos que tienen acción antimicótica, muy frecuentemente tienen interacción. Entonces, por ejemplo, con apixaban, carbamazepina, fentoína, fenobarbital, rifampicina, ritonavir, itraconazol, ketoconazol, que prácticamente se comparten entre los 4 anticoagulantes directos. Hay que tratar de evitar el uso concomitante. Hay que tratar además de monitorear las dosis cuando los pacientes reciben algunos en particular, por ejemplo, posaconazol o voriconazol, antimicóticos que aquí se prescriben muchísimo, muchísimo en el ABC, entonces hay que tratar de cuidar porque probablemente van a incrementar el efecto de apixaban y podría ser útil reducir la dosis a 2.5 cada 12 cuando el paciente está utilizando. O, por ejemplo, pacientes que reciben algunos antivirales, particularmente en el tratamiento del VIH, hay que tener cuidado con eso. Y condiciones nutricionales o alimenticias, que también olvidábamos, porque todos le echamos la culpa a la vitamina K y aquí en los directos nos creíamos inmunes, pero también hay que tener cuidado con los jugos de toronja, que disminuyen el procesamiento hepático de este tipo de medicamentos y por lo tanto pueden incrementar su efecto terapéutico para todos los anticoagulantes directos.
Entonces, ¿cuáles son las dosis recomendadas? En apixaban 5 miligramos 2 veces al día, en dabigatran 150 2 veces al día, en edoxaban 60 miligramos una vez al día y en rivaroxaban 20 miligramos una vez al día, con criterio de reducción de dosis en algunos casos seleccionados. En apixa sabemos el ABC, pacientes edad mayor a 80, peso menor a 60 y creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos sobre decilitro. Nosotros casi no usamos milimoles sobre litro. En el caso del dabigatran, la reducción, si tiene cualquiera de estas, si tiene edad más de 80, si recibe verapamil, considerarlo si tiene 75-80, considerarlo en tasa de filtrado glomerular entre 30 y 50, pacientes con alteraciones de tubo digestivo, también considerar reducción de dosis o con alto riesgo de sangrado. En edoxaban se reduce si el paciente tiene menos de 50 de tasa de filtrado glomerular, peso menor a 60 kilos o se utiliza concomitantemente ciclosporina, dronedarona, eritromicina o ketoconazol. Y en rivaroxaban reducir también si el paciente tiene menos de 50 de tasa de filtrado glomerular a esta dosis, 15 una vez al día, 30 una vez al día, 110 2 veces al día o 2.5 2 veces al día. Ahora, en este contexto, decíamos, hay todavía un riesgo residual. Algunos pacientes pueden tener, hasta el 5% de los pacientes pueden tener un evento trombótico a pesar de estar bajo anticoagulación. Entonces aquí se antojaría y se ha antojado mucho y en muchos lugares es una práctica frecuente decir, bueno, pues le voy a poner un oclusor de orejuela, un Watchman, un Amulet, algunos de estos dispositivos comerciales de oclusión de orejuela. ¿Parece útil? Pues sí, porque la orejuela es el sitio en donde más frecuentemente se producen trombos en las aurículas, particularmente la orejuela izquierda. Es el reservorio que al perderse la contracción auricular, más acumula sangre y por lo tanto más probable se forman. 90% de todos los trombos se van a originar en la orejuela izquierda y por lo tanto, pues parecería ser lógico que cerrarla nos reduce el 90% del riesgo. Hoy en día tiene una indicación 2B, es decir, puede servir, pero no hay consenso al respecto. ¿Y por qué no hay consenso al respecto? Porque aparentemente nos parecería como que poner un oclusor de orejuela sería la solución y no está ocurriendo. ¿Qué ocurre? La evidencia de los últimos años de pacientes que se han llevado dispositivos, y ahí tenemos muchos estudios, yo pongo aquí los datos de Prevail. Vean cómo no hay una diferencia estadísticamente significativa contra warfarina en términos de protección. Lo único que hay es menos riesgo de eventos hemorrágicos, evidentemente, pues porque no está tomando anticoagulante este paciente. Pero si nos vamos a las gráficas, los pacientes que están recibiendo anticoagulación directa versus oclusor de orejuela, si bien en el paciente que tiene un oclusor de orejuela, que aquí está en rojo, tiene una menor tasa de eventos, probablemente las curvas están muy pegadas al inicio del tratamiento y se separan un poquito al final, no habiendo una diferencia estadísticamente significativa que hable de un beneficio sobre anticoagulación directa. Entonces, si lo tomamos en términos de beneficio, si los estudios se hacen para superioridad, probablemente no van a demostrar ninguna diferencia. Si se hacen para no inferioridad, podrían ser más o menos fuertes. Pero dado que no hay superioridad de estos, el implante de un dispositivo oclusor de orejuela percutáneo es hoy indicación 2B. Además, recordar que implantar un dispositivo percutáneo oclusor de orejuela requiere que el paciente se quede con terapia antitrombótica toda la vida, es decir, anticoagulante no, pero sí antiagregante plaquetario. Entonces, bueno, pues si tienes un paciente con riesgo sangrado, ok, le voy a quitar el anticoagulante, pero le voy a dejar un antiagregante, como que tampoco nos llama tanto la atención. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenían que entrar a los cirujanos que estaban aquí en la guía, pues dijeron, la oclusión percutánea probablemente puede estar útil en los pacientes que tienen una contraindicación para recibir anticoagulación, que no la pueden recibir o que ya tienen un sangrado mayor con anticoagulación o que tienen preferencia por no recibir anticoagulante y ahí tiene un papel. Pero la oclusión quirúrgica se vuelve una estrategia también alternativa en estos pacientes. Y la oclusión quirúrgica por dispositivos de toracoscopía, es decir, no cirugía a corazón abierto, sino cirugía de mínima invasión, inclusive sin circulación extracorpórea, lo que reduce mucho el riesgo y por lo tanto seguramente vamos a ver que pelearán los cirujanos contra los intervencionistas estructurales más para quien debería cerrar las orejuelas. Finalmente, en pacientes que tienen fibrilación auricular y aterosclerosis coronaria, que no es infrecuente, 5 a 10% de todos los pacientes que van a cateterismo tienen fibrilación auricular. O sea, 1 de cada 10 prácticamente los que van a cateterismo y 1 de cada 4 de pacientes con FA van a tener enfermedad coronaria. Entonces va a ser muy frecuente que nos enfrentemos a, tengo un paciente con FA y además necesito ponerle un stent o además tiene un stent y el stent requiere antiagregación. ¿Qué hago con estos pacientes? ¿Les doy anticoagulante y les doy además antiagregación? Pues ya decía la guía desde un inicio que la terapia mixta, múltiple antitrombótica, no es buena idea porque el riesgo sangrado es mucho mayor. Entonces, ¿cómo lo manejo?
¿Cómo me voy con estos pacientes? Esta es la recomendación general, está muy chiquita, las voy a ampliar para poder desmenuzarla, porque esta es muy relevante. Esta es una discusión que incluso creo que algunos de los que están aquí estuvieron conmigo en algunos de los talleres que hacíamos para decidir cuándo dar una y cuándo dar otra y cómo manejar terapias antitrombóticas múltiples. Ahora se ha simplificado un poco, y se ha simplificado un poco porque la piedra base, la piedra angular, lo que sostiene el arco, o lo que sostiene en este caso el tratamiento, es el anticoagulante directo. Entonces, ahí no hay duda y por eso está en verde. El anticoagulante directo es el que va a mantenerse siempre en el paciente con fibrilación auricular. El uso de otras terapias van a ser solamente temporales y por la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, seleccionar un anticoagulante directo es clase 1. No hay que reducir dosis, es decir, dar un anticoagulante directo a dosis reducida cuando vamos a dar una terapia múltiple no es una buena estrategia, por eso está en rojo. Es una práctica que debemos evitar, que se hacía. Es decir, bueno, pues le tengo que dar apixaban y aspirina, pues le voy a dar menos apixa y menos aspirina y así lo tengo protegido y no tan anticoagulado. No, eso ni lo proteges, le incrementas el riesgo de sangrado y no le está haciendo ningún favor. Es no, solo anticoagulante directo a la dosis que le toca y después decidir qué combinación vas a utilizar. Y si vas a utilizar una combinación con un antiagregante plaquetario, el antiagregante plaquetario de elección es clopidogrel. O sea, la mejor combinación parecería ser anticoagulante directo con clopidogrel, más que con aspirina. Y esto viene del estudio Augustus, que demostró que la combinación con aspirina, cuando le agregamos aspirina a cualquier terapia antitrombótica múltiple, el riesgo de sangrado se incrementa significativamente sin un mayor beneficio en términos de desenlaces. Entonces, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Aquí en la barra de la izquierda tienen los escenarios. Por ejemplo, un paciente que tiene fibrilación auricular y que tiene un síndrome coronario agudo. Yo ya lo conozco con FA y llega ahorita a urgencias con un síndrome coronario agudo y lo tengo que meter a intervencionismo. ¿Qué hago con este paciente? Pues mientras está en el hospital, le doy su anticoagulante directo, le doy un inhibidor P2Y2, o sea, le doy clopidogrel y aspirina mientras está en el hospital. A la semana, que es cuando ya salió del hospital, lo dejo con anticoagulante directo y clopidogrel por lo menos un año. Aquí, por supuesto, tiene mucho que ver el tipo de stent que se colocó, la cantidad de aterosclerosis que tenía, si había lesiones múltiples o no, la extensión total del metal que se puso en la coronaria, algunos factores más cardiológicos implicados en esto, pero para norma general podríamos decir que hasta 12 meses con doble terapia y después solamente anticoagulante directo. ¿Qué pasa con este mismo paciente, pero que tiene un alto riesgo isquémico? Es decir, le pusimos más de 2 stents, los stents estaban en bifurcación, se trató el tronco de la coronaria izquierda, tiene una alta carga de trombo. En el momento del intervencionismo vemos que lo que está ahí ocurriendo es que hay muchísimo trombo o hizo no reflujo durante el procedimiento. Pues este paciente se tiene que ir a terapia triple, anticoagulante, clopidogrel, aspirina, durante un mes. Después del mes lo dejo un año con terapia doble y después lo dejo con su anticoagulante. El paciente que tiene un síndrome coronario agudo pero no recibió intervencionismo, un infarto no reperfundido, un paciente que tuvo un infarto silente, alguna condición por la cual no fue intervencionismo, lo puedo dejar con anticoagulante y clopidogrel por un tiempo más prolongado y después sustituírselo al puro anticoagulante directo. Ahora, paciente con síndrome coronario crónico, es decir, paciente mío en la consulta que tiene FA y se está quejando de angina y angina y angina y lo llevo a intervencionismo electivo, no es el intervencionismo agudo. Intervencionismo electivo, durante el periodo hospitalario le doy su anticoagulante más clopidogrel más aspirina, cuando salga lo dejo con anticoagulante directo más clopidogrel por 6 meses y después lo cambio a anticoagulante directo. ¿Qué cambió en el agudo y en el crónico? Que en el agudo lo dejo hasta un año con la doble terapia y en el crónico lo dejo 6 meses. Si el paciente tiene alto riesgo isquémico, lo dejo un mes con triple terapia, 6 meses con doble y después solamente anticoagulante directo. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria estable, le hago una angiotomografía de coronarias, tiene mucho calcio, tiene mucha placa, ninguna crítica, no está sintomático, no lo llevo a intervencionismo, lo dejo solamente con el anticoagulante directo y no le adiciono aspirina para prevención secundaria. Este es el punto clave. O sea, ya tengo un paciente que tiene placa de ateroma, entonces tiene indicación para prevención secundaria porque ya tiene enfermedad coronaria. No, si ya está tomando anticoagulante directo, no necesitas agregarle otro antitrombótico como prevención secundaria. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de lo que me gustaría que se llevaran a casa? La primera de ellas es que la FA es muy prevalente y que a todos nos va a tocar verla. Entonces, yo sé que en esta audiencia hay de todos los especialistas, pues a todos nos va a tocar verla.
Es muy probable que llegue con nosotros por una cuestión ortopédica o porque llegue con nosotros por una cuestión quirúrgica y tengamos que ver a un paciente con fibrilación auricular y lo más probable es que vaya a estar anticoagulado y hay que revisar un poco cómo vamos a manejar esa anticoagulación. La primera consideración es el manejo de las comorbilidades. Entonces, hoy en un paciente que tiene FA, lo primero es manejar las comorbilidades, hacer lo que baje de peso, hacer lo que controle la presión, hacer lo que controle la glucosa, tratar de que si tiene apnea del sueño se vaya con el especialista en apnea del sueño, tratar de que si este paciente tiene un consumo incrementado de alcohol, reciba o baje el consumo de alcohol o reciba tratamiento para ello. Segundo, la anticoagulación. Y aquí el punto primario de seguridad de la anticoagulación es que todos debieran recibirla. Todos debían recibirla. Es mucho más riesgoso un evento trombótico que un evento sangrado. Los eventos sangrados se pueden tratar, los eventos trombóticos generalmente dejan discapacidad. O sea que hay que tener bajo umbral para anticoagular. Y si vamos a anticoagular, anticoagularlo con directos, siempre mejor que con antagonista de la vitamina K, excepto valvulopatía reumática y prótesis mecánica. Si van a estar con antagonistas de la vitamina K, un INR cercano a 2, 2,5, ideal, aunque la guía te pone hasta 3, pero más cercano a la primera mitad del cuadrante, y con un tiempo en rango terapéutico de al menos el 70%. Y en terapia antitrombótica múltiple, entre menos le demos al paciente, es mejor. Entre menos antitrombóticos diferentes tome, es mejor. Con el puro anticoagulante directo está protegido para eventos trombóticos venosos o vasculares, o cavitarios, perdón, y también para eventos arteriales. Antes nos preocupaba mucho que los eventos arteriales son muy plaquetarios, ¿no? Es un trombo rico en plaquetas. Y entonces, por tratar de evitar estos trombos plaquetarios, dábamos también antiagregantes. Hoy sabemos que los anticoagulantes directos también tienen efecto sobre esos trombos plaquetarios y que pueden darnos cierta utilidad. Incluso de ahí viene que el uso de anticoagulantes directos a dosis bajas, como Rivaroxaban 2,5, en los estudios de síndromes coronarios agudos hayan demostrado beneficio, porque tienen también un papel sobre trombos plaquetarios. Entonces, no solamente sobre trombos grandotes vasculares o intracavitarios, sino también sobre trombos plaquetarios, y por eso es que pueden dejarse solitos y podrían darnos cierta utilidad. Y el último punto que me gustaría dejar aquí, también en una audiencia muy mixta, es que el paciente con fibrilación auricular que tiene que tratar sus comorbilidades, que tiene que estar anticoagulado, tiene que estar libre de síntomas. No es tolerable que el paciente esté sintomático, con deterioro en su capacidad funcional, con menos actividad física, con datos de insuficiencia cardíaca por la fibrilación auricular. Y si está en síntomas, hay que tratar esos síntomas, ya sea con control de ritmo o con control de frecuencia. Y la mejor estrategia para control de ritmo es la ablación con catéter, incluso en pacientes de bajo riesgo. La ablación con catéter es algo que tenemos que posicionar desde el principio del tratamiento y pues aprovechar que estamos en el ABC, que es el hospital, que con mucho orgullo lo decimos, es el hospital privado en México que más ablación de fibrilación auricular se hace desde hace muchos años. Entonces, tenemos un centro de alto volumen, con alta experiencia en ablación de fibrilación auricular y hay que aprovecharlo para tratar de ofrecerles a los pacientes la mejor terapia que ellos pueden recibir en este contexto. Entonces, control de comorbilidades, anticoagulación, control de ritmo y finalmente reevaluación periódica. No es un paciente que se puede quedar con su tratamiento ya para siempre, sino hay que evaluarlo continuamente porque las condiciones cambian. Pues muchas gracias. Me quedo abierto si hay alguna pregunta, ya sea presencial o en línea. Por favor. Muchísimas gracias. Véndelo. Muchísimas gracias, muy, muy interesante. La utilización de propafenona concomitantemente, ¿qué punto va a tener? Es muy buena pregunta. La propafenona es un gran antiarrítmico. Nosotros lo utilizamos mucho para control de ritmo en fibrilación auricular en ciertas condiciones. Primero, pacientes sin cardiopatía estructural. La propafenona, desafortunadamente, en pacientes que tienen cardiopatía isquémica o que tienen insuficiencia cardíaca, deteriora la función ventricular y ahí es más difícil de usar. Pero si el paciente tiene una función cardíaca normal y fibrilación auricular, es excelente antiarrítmico y no tiene interacción en el metabolismo de los anticoagulantes directos. Entonces, podemos tomarlo con seguridad y no tenemos que ajustar la dosis de anticoagulante directo. Entonces, yo creo que en ese grupo de pacientes, por ejemplo, fibrilación auricular paroxística en gente joven, maratonistas, que hacen mucho ejercicio, que tienen una alta carga de fibrosis intraauricular y que desarrollan fibrilación auricular, es una muy buena alternativa. Gracias. Carlos, muchas felicidades. Muchas Excelente plática, muy didáctica. Y gracias por tomarnos en cuenta a todos los especialistas, porque pues, todos, como dices, estamos involucrados. Se felicita el doctor Cliserio y quisiera hacer un comentario el doctor Cliserio. Por favor, abra su micrófono y puede hacer el comentario. Está abierto. Doctor Cliserio. Soy yo, ¿Puede doctor. abrir su micrófono?
Mientras el doctor Wolpert va a hacer un comentario. Además de felicitar al doctor, sí, la plática fue espléndida. No bien las comorbilidades, a lo mejor se me pasó el peso que tiene la dislipidemia como comorbilidad. Sí, por supuesto. Está dentro del espectro de condiciones asociadas y incluso también la recomendación es manejar al paciente que tiene fibrilación auricular con metas de dislipidemia como si fuera un paciente con enfermedad aterosclerosa coronaria, es decir, con LDL lo más bajo posible, menos de 70 en este grupo de pacientes. Entonces sí también es una comorbilidad. Ahí la relación causal entre la dislipidemia y la fibrilación auricular está menos establecida. Parece más una asociación entre el paciente que vive con dislipidemia y tiene síndrome metabólico y tiene fibrilación auricular. No tanto así el paciente con una dislipidemia familiar, en donde probablemente no tiene síndrome metabólico y solamente la dislipidemia y no tiene más incidencia de fibrilación auricular. Pero en el que tiene síndrome metabólico, claramente. Y ahí la causa más es la adiposidad general que propiamente la dislipidemia. Sí, por supuesto. Hola, Quisiera... sí, ahora sí ya tengo mi micrófono abierto. Habla Cliserio González para felicitar al doctor. Me pareció una excelente presentación. Aprecio mucho todos los consejos prácticos y el reconocimiento a el centro de intervención que mencionó, que es realmente nivel de excelencia. Felicidades, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por la felicitación. Y bueno, es un trabajo de muchas personas que han hecho que el ABC sea uno de los centros de excelencia en electrofisiología, particularmente el doctor Santiago Navas, de hace muchos años. Me parece que están en Santa Fe. Pueden, doctor Jalabe. Sí, gracias. Bueno, además de felicitar nuevamente también a Carlos, le quería preguntar en relación a un dilema con el cual los clínicos nos enfrentamos, no tan frecuentemente, pero sí en algunas ocasiones. Pacientes con fibrilación auricular que están anticoagulados, reciben un traumatismo craneoencefálico, tienen un evento hemorrágico, subaracnoideo, subdural, intraparenquimatoso, etcétera. ¿Qué hacer en este caso en particular? Hay algunos estudios en donde se decía que disminuías el anticoagulante a la mitad de la dosis que venías haciéndolo por el riesgo de exacerbar, por un lado, la hemorragia, pero por otro lado, el problema de quitar los anticoagulantes es el riesgo de un evento tromboembólico. Esa sería mi primera pregunta, si hay algo más concreto. Antes se decía que pasarlos a la mitad. Y la segunda, ¿cuál es el riesgo de que la ablación no funcione? ¿En qué porcentaje se sabe que las ablaciones no funcionan y revierte nuevamente la fibrilación auricular? Gracias, Carlos. Al contrario, doctor Jalabe, muchas gracias y un gusto saludarlo. En la primera pregunta, sí, todavía es muy difícil porque no hay una evidencia sólida. Es muy complicado meter a este grupo de pacientes a estudios aleatorizados controlados porque son eventos de trauma y generalmente son pacientes muy heterogéneos. Entonces, no es lo mismo el paciente que llega a un trauma craneoencefálico, que es un adulto joven que tiene una fibrilación auricular paroxística y por eso estaba anticoagulado y se subió a una moto y se cayó de la moto y tuvo un trauma, a un paciente mayor que tuvo un trauma por caídas, ¿no? Una población geriátrica que es muy frecuente y tuvo un trauma craneoencefálico por una caída. Y entonces ahí sus condiciones de riesgo son diferentes. Efectivamente, durante algún tiempo la recomendación era, primero, en el evento agudo, suspender la anticoagulación hasta que hubiera evidencia de control de la hemorragia. Y esto con el enfoque multidisciplinario con el neurólogo y particularmente con el neuroradiólogo para que nos indique en el momento preciso en el que ya hay un control de la hemorragia o control de daños para reiniciar una dosis de anticoagulación ajustada. Sin embargo, hoy se sabe que esto tampoco nos ayuda a protección y que el riesgo de resangrado se mantiene con una menor protección de riesgo tromboembólico. Entonces, probablemente no es tan buena idea. Y hoy la recomendación es, en el momento que se controló el evento agudo, reiniciar la anticoagulación a dosis plena. Sin embargo, si el evento es difícil de controlar, hay un gran grado de hemorragia o hay condiciones que favorezcan un resangrado, probablemente en este grupo de pacientes sí se beneficie del implante de un oclusor de orejuela. Son pacientes que tienen ya una contraindicación o una dificultad para la anticoagulación y que dejarlos con un oclusor de orejuela pudiera ser una alternativa. Ahí eso está todavía por verse y por demostrarse cuál va a ser el papel en este contexto en particular. Sobre la segunda pregunta, la ablación con catéter hoy en día ya no la consideramos el éxito en términos dicotómicos de nunca más en la vida volvió a tener un paroxismo de FA o sí lo tuvo, sino en términos de reducción de la carga rítmica. Y la reducción de la carga rítmica se aprecia hasta en el 90% de los pacientes que van a ablación con catéter.
hasta el 70-75% van a tener algún grado de recurrencia clínicamente relevante. Es decir, muchos de estos pacientes van a estar libres ya de fibrilación auricular. Pero tomando esta estadística, 3 de cada 10 pueden llegar a tener un paroxismo clínicamente evidente, que tengan síntomas por este paroxismo, pero de esos pacientes la mayoría redujo tanto la carga de arritmia que en términos de pronóstico y evolución les va a ir mucho mejor. Particularmente a quienes, a los que tienen insuficiencia cardíaca. Si tienen insuficiencia cardíaca, el reducir la carga de arritmia los pone en mejor función ventricular durante mucho tiempo y eso los va a traer en mejor calidad de vida y menos eventos de hospitalizaciones. Hay por ahí 2 estudios interesantes en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca en donde a pesar de no tener control absoluto, de no tener ninguna recurrencia, o sea, sí tenían recurrencias, pero una menor carga, tuvieron mejores desenlaces que los pacientes que se llevaron a tratamiento médico. Y por eso que creo que puede ser una buena alternativa. Ya no pensando en que la ablación le va a quitar para siempre la fibrilación auricular, sino le va a reducir mucho la carga o la cantidad de tiempo que está en fibrilación auricular. Y con eso mejora el control de síntomas, que es la tercera letra de lo que poníamos en el CARE, ¿no? El reducir los síntomas a partir de control de ritmo o control de frecuencia. Ahora, hay pacientes específicos en donde la ablación les va a ir mucho mejor. Por ejemplo, paciente con fibrilación auricular paroxística sin cardiopatía estructural. Es mucho más probable que este paciente quede libre de síntomas o libre de eventos clínicamente relevantes que al paciente que ya tiene una fibrilación auricular crónica. El paciente que tiene una fibrilación auricular crónica o persistente con aurículas ya dilatadas, con mucho deterioro en la arquitectura auricular, es mucho menos probable que esté libre por completo de eventos de fibrilación auricular paroxística. Y la otra cosa que es relevante en términos de los pacientes que se someten a la ablación con catéter de fibrilación auricular es que se van a reducir los síntomas. Y eso es crucial. El paciente que está sintomático, después de ir a la ablación, al tener menos episodios va a tener menos síntomas. Y por lo tanto, una de las indicaciones también que yo creo que debe tener más peso, aunque todavía no lo tiene así, es el paciente sintomático. Entre más síntomas tenga, es mucho más benéfica la ablación. Si está asintomática, una enfermedad asintomática, probablemente el beneficio sea menor, pero si está asintomático es donde mejor les va, en términos de síntomas y en términos de función ventricular. Si no hay más preguntas, aquí doctor. Sí, yo tengo una pregunta y comentario. A mí, por el tiempo que llevo en mi ejercicio, me tocó ver desde pacientes con pura aspirina con cumadínicos, y luego ya los nuevos anticoagulantes y todo. Y es un problema porque llega el paciente con epistaxis, sabes que tiene apnea del sueño, no le quieres dejar un taponamiento nasal, lo quieres cauterizar en el consultorio, en urgencias. Muchas veces lo logramos cuando son sangrados anteriores. Afortunadamente, el 90% de los sangrados por epistaxis son anteriores y se pueden resolver de esta manera, pero en pacientes que tienen un sangrado posterior dependiente de arterias grandes como la esfenopalatina, pues sí, los tenemos que meter a quirófano y afortunadamente los procedimientos endoscópicos han sido bastante efectivos, pero de todos modos, estos mismos pacientes corren el riesgo de que van a salir con taponamiento y van a tener problemas de hipoxia y todo lo demás. A lo que voy es a lo siguiente, ya después de que resolvimos la epistaxis por medios de cauterización, ¿cuánto tiempo podemos dejarlos anticoagulados para darle chance a que lo que hicimos funcione de algo? Porque si no, al rato se cae la costra y vuelven a sangrar. La otra es, los tenemos taponados, tenemos que suspender el anticoagulante, retiramos el taponamiento y pues lo tenemos que tener anticoagulado porque si no tiene riesgo de sangrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y muchas veces, aunque las guías digan lo contrario, vienen con aspirina y con copidogrel y con alguna otra cosa aparte. O sea, realmente están muy anticoagulados. Claro, si las guías lo mencionan tan específicamente es porque en la práctica ocurre tan frecuente que tienen que poner una gráfica en rojo de esto que es lo que haces, no lo hagas, que es lo que ocurre frecuentemente, que tienen terapias múltiples. Es una pregunta complicada porque depende mucho de la indicación de la anticoagulación. Si la indicación de la anticoagulación fue FA, podemos estar un poquito más tranquilos, porque el riesgo trombótico no es un riesgo a corto plazo, es un riesgo a mediano plazo. Es un paciente que tiene fibrilación auricular y le suspendes 2 días la anticoagulación, es mucho menos riesgo que un paciente que tiene una prótesis valvular, ¿no? Tiene una prótesis valvular, ahí sí le diría, no hay que suspenderlo ni 12 horas, ¿no? Una prótesis valvular mecánica. En la fibrilación auricular podemos tener un poco más de laxitud en ese sentido. Evidentemente, dependerá de
la score de riesgo. Entre más score de riesgo tiene ese paciente, menos días puedo dejarlo anticoagulado. No hay un tiempo específico. La ventaja que tenemos hoy es que el reinicio con los anticoagulantes directos es el mismo día. O sea, el mismo día que inicia el tratamiento, ese día ya tiene efecto. Entonces podemos tener la confianza de que si lo dejé 1 o 2 días sin anticoagulante, el tercer día, cuando lo empieza a tomar, ya ese día tiene efecto. A diferencia de los cumadínicos, en donde para que alcanzara otra vez su rango terapéutico podrían pasar semanas en que realmente lo tuviéramos en rango terapéutico. Aquí va a alcanzar el rango terapéutico en el día que inicie la pastilla. Eso es una ventaja. Entonces, pero yo tampoco se quita el efecto luego no, que lo suspendemos. No. Si el paciente tiene función renal normal, al menos 2 días antes. Al menos 2 días antes. Si tiene función renal deteriorada, a veces se va hasta 4 o 5 días de efecto anticoagulante. Entonces, sí, por supuesto, no es tan rápido quitar el efecto. Reiniciarlo sí es más rápido. En ese sentido, entonces, si es un paciente con una epistaxis anterior, que está teniendo un sangrado profuso, que ya fue un tratamiento exitoso, podemos conservadoramente 24 o 48 horas sin anticoagulantes y no estaremos corriendo un riesgo prohibitivo con ese paciente con fibrilación auricular. ¿No hay más preguntas en Santa Fe? ¿Observatorio? Pues, doctora, agradecemos realmente esta brillante presentación, muy ilustrativa. Luis, perdón. La doctora Vivero Sañor Benzum tiene una pregunta. Adelante, doctora. Pues, primero que nada, felicitarlo, doctor, por su excelente ponencia. Y pues mi comentario era algo muy parecido a lo que expuso el doctor Ash. Los otorrinos vemos con mucha frecuencia las epistaxis y pues sí, efectivamente seguimos viendo que vienen pacientes con aspirina todavía. Y pues básicamente mi pregunta ya contestó la primera que le hizo el doctor Ash. ¿Qué hacer en caso de pacientes con sangrado posterior que tienen una válvula? ¿Cuánto tiempo se podría suspender la anticoagulación? Válvula protésica, sobre todo una válvula mecánica, evidentemente, es un paciente que tiene alto riesgo de trombosis. Ahí la clave práctica puntos prácticos para llevar es, si es un paciente que tiene una prótesis mecánica aórtica, podemos estar un poquito más tranquilos. Y entonces en ese paciente podemos llegar a suspender la anticoagulación máximo 24 horas de anticoagulación completa. Si lo vamos a reiniciar, yo le reiniciaría a él inicialmente una heparina de bajo peso molecular para poder monitorear el efecto y suspenderla si vuelve a tener un resangrado. Y ya que estemos estables, reiniciarlo otra vez anticoagulación oral en prótesis valvulares aórticas, que son las que menos riesgo trombogénico tienen de las mecánicas. Si la prótesis es mitral, ese es el peor de los escenarios. O sea, el paciente más pesadilla posible sería un sangrado, una epistaxis posterior en un paciente con una prótesis mecánica mitral, porque esas prótesis son muy trombogénicas. Entonces, si yo dejo a ese paciente desprotegido del anticoagulante, tengo alto riesgo de trombosis de la prótesis, y una trombosis de la prótesis es catastrófica, o sea, le puede cobrar la vida. En ese escenario, yo trataría de reducir el tiempo sin anticoagulación a lo mínimo posible, 12 horas si es posible, como mucho. Si el sangrado está poniendo en peligro la vida, evidentemente, pues ahí lo primero que tengo que tratar es el sangrado, con técnicas intervencionistas o quirúrgicas, como lo hacen ustedes de manera exitosa, para tratar de cohibir o controlar ese sangrado y, por supuesto, en ese momento suspender la anticoagulación porque tengo una situación de vida o muerte que me está comprometiendo. Si yo puedo tolerar de alguna manera algo de sangrado, preferiría tolerar algo de sangrado y reiniciar la anticoagulación en las 12 horas siguientes, si es una prótesis mecánica mitral. Si es una prótesis aórtica, me puedo esperar hasta 24 horas. Si es una prótesis biológica, pues no tengo ningún problema ya ahí con la anticoagulación y el escenario es mucho más sencillo. Si es fibrilación auricular pura, no valvular, o sea, no tiene ninguna válvula protésica, mucho más tranquilo. Ahí puedo aguantarme varios días inclusive sin la anticoagulación con menos riesgos si el paciente es de menos riesgo posible. Depende entonces el tipo de prótesis. Ahora, la cuestión aquí es que si está en una situación crítica, es un sangrado que está poniéndolo en peligro, ha perdido ya más de 2 gramos de hemoglobina, está en ese estado, el paciente tiene que estar, por supuesto, hospitalizado. Ahí sería lo ideal mantener una vigilancia con un ecocardiograma transesofágico para ver cómo está la válvula y ver qué tanto puede esa válvula tolerar tiempo sin anticoagulación. Y en un momento dado, ahí sí podría ser útil utilizar fármacos parenterales para mantener la anticoagulación. Hay 2 preguntas rápidas. La doctora Montserrat le pregunta el cambio de indicación de uso de digoxina como control de frecuencia en pacientes de FEBI baja, y el doctor Zambada
Hay pacientes jóvenes que debutan con FA y entran a quirófano. La cardioversión debería ser antes de la intervención quirúrgica, y qué antiarrítmico para FA sería de elección al transoperatorio. Buenísimo. Sobre la primera, la digoxina. Primero, la digoxina es un fármaco como pocos que tiene mucha controversia ficticia, ¿no? O sea, la digoxina durante muchos años ha sido un excelente tratamiento de control de frecuencia. Sin embargo, el uso de digoxina requiere mucho adiestramiento y mucha experiencia. Por lo tanto, no es tan comparable los resultados que se ven en estudios multicéntricos en donde el usuario de digoxina probablemente recibió dosis inapropiadas o no estuvo bajo vigilancia médica periódica o tiene función renal comprometida, versus en otros mejores escenarios en donde tenemos a los pacientes bien cuidados y bien vigilados. Sin embargo, hoy, ¿qué dicen las guías? La digoxina es segunda línea de control de frecuencia en pacientes con fibrilación auricular, particularmente, como bien lo menciona en la pregunta, en el paciente que tiene falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. Ahí es en donde mejor les va, porque matamos dos pájaros de un tiro. De una manera controlamos la frecuencia y de otro lado, además, mejoramos la contractilidad. Sin embargo, recomendaciones prácticas para la digoxina es que idealmente tienen que ser dosis bajas. Dosis bajas de digoxina es 0.125 o 0.25 miligramos al día por 5 días a la semana. Ese esquema de dosificación, que es una dosis reducida, que fue probada, de hecho, en México en los 70s, es el que se debería de replicar y desafortunadamente no es el que más se replica en los ensayos clínicos grandes. Yo creo que ahí hay una deficiencia en la evidencia suficiente como para recomendarla, pero la dosis que nosotros utilizamos con buen resultado, 0.125 o 0.25 por 5 días a la semana. En cuanto a la segunda pregunta del doctor Zambada, en el manejo perioperatorio, si tengo un paciente que tiene fibrilación auricular, vamos a suponer paroxística, y está en un paroxismo de FA antes de cirugía, evidentemente creo que sí se beneficia de hacer una cardioversión prequirúrgica. Lo ideal es, si ese paciente ya lleva más de 3 semanas anticoagulado, se puede hacer después de la inducción anestésica, en ese mismo momento se hace la cardioversión. Y en condiciones ideales, o sea, en el ABC, la recomendación sería siempre después de eco transesofágico. Las guías no lo necesitan, digamos, no es un criterio sine qua non tener un eco transesofágico si ya lleva más de 3 semanas anticoagulado, pero si tenemos los recursos disponibles y aquí los tenemos, hagámosle un eco transesofágico antes y se da la cardioversión. Si el paciente tiene una FA persistente o persistente prolongada, probablemente no sea tan indispensable cardiovertirlo antes de la cirugía, a menos de que esté inestable hemodinámicamente. Si está estable hemodinámicamente, podría tolerar la cirugía sin ningún problema en su FA persistente o permanente. Ahora, ¿cuál es el antiarrítmico ideal perioperatorio para FA? La amiodarona intravenosa. La amiodarona es extraordinario antiarrítmico para control de frecuencia y para control de ritmo. Tiene una dosificación intravenosa que es muy segura y es muy fácil de administrar. Y la ventaja que tiene la amiodarona, digamos, es que logra, además de reducir el evento que lo está llevando en ese momento, que está cursando en ese momento, los eventos de FA postoperatoria. Es el mejor antiarrítmico para FA postoperatoria. Yo creo que amiodarona es el mejor antiarrítmico intrahospitalario, pero el peor antiarrítmico extrahospitalario. Si yo tuviera que recomendar algo es que no se vendiera amiodarona oral y que solo hubiera amiodarona intravenosa. Gracias nuevamente por la presentación. Le vamos a entregar una carta de agradecimiento por este gran trabajo y recordando la sesión científica por el Departamento de Patología las próximas semanas y primero las sesiones científicas que a partir del 1 de octubre iniciarán a las 7 de la mañana y bueno, recordar también del torneo de golf. Muchísimas gracias. El día del médico, perdón, se me olvidó, perdón. Jueves 24 de octubre les llegó a su mail para que puedan confirmar su asistencia y si van con acompañante también. Gracias. Gracias.